Bueno, muy bien, ya nos metemos en la primera de las entrevistas previstas para esta mañana. Como le decíamos, va a haber una reunión de una delegación del Congreso de Intendentes en la jornada de hoy. A las 11 está previsto este encuentro con el presidente Luis Lacalle Pou. Una delegación del Congreso de Intendentes entonces irá a Torre Ejecutiva. Hay varios temas que tenemos para hablar además con el intendente de Salto, Andrés Lima, en el marco de toda esta pandemia. ¿Cómo anda, Lima? Buen día. Buen día, Bienvenido. buenos días para todos. Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué van a hablar con el presidente Lacalle Pou esta mañana? Suponemos que toda la situación vinculada con la pandemia, ¿no? Creo que el presidente, sobre todo en el último mes, ha pedido un compromiso fuerte de los gobiernos departamentales, de los intendentes. Le ha planteado a los intendentes que nos involucremos en cada departamento, que de alguna manera tomemos esa tarea de encabezar junto con los comités departamentales de emergencia y otras instituciones la tarea de hacer cumplir las medidas que ha dispuesto el gobierno nacional, como algunas otras que hemos dispuesto a nivel departamental. Y bueno, creo que nos imaginamos que por ese carril va a transitar la reunión con el presidente y bueno, alguna medida que podrá instrumentarse en los próximos días. Y a la expectativa, como todos los uruguayos, por el tema vacuna, ¿no? Creo que por ahí también pasa la gran expectativa que tenemos todos. ¿Esperan recibir alguna información adicional sobre ese tema? Ojalá, porque creo que es algo que hoy está instalado, es una de las preguntas que se hace el ciudadano y naturalmente que en cada uno de los departamentos también allá se nos consulta permanentemente sobre ese tema. ¿Cómo se han portado los salteños en el cumplimiento de las medidas dispuestas y las que de hecho la propia Intendencia ha llevado adelante? En general ha habido un acatamiento. Es cierto, ¿no?, que después de tanto tiempo, después de casi 11 meses, a veces sucede de que o se confía o por el propio tiempo que ha transcurrido se deja en algún momento de acatar las medidas y eso hace de que permanentemente tengamos que estar solicitando la responsabilidad del ciudadano. Este fin de semana, por ejemplo, volvemos a prohibir en la zona, acá es Rambla, allá es Costanera. ¿Les ha dado resultado eso de prohibir estacionarla en la Costanera? Sí, ha dado resultado, hay un acatamiento, participa y hay un fuerte apoyo de Prefectura Nacional, de la propia policía, en aquellos casos, sobre todo jóvenes, en que no se acata la medida. Noche Costanera, reunión de jóvenes, claro. Sí, claramente. por eso. Pero ha dado buen resultado porque es el lugar de mayor concentración o de mayor aglomeración. En definitiva, la clave de la pandemia o de evitar nuevos casos es que no ocurran aglomeraciones. Como usted lo decía, y en esa línea el gobierno nacional puso algunas medidas, pero también dio libertad a que después también cada intendencia pusiera las suyas. Además de esa que nos decía que tuvo buen resultado, estaría interesante repasar cuáles son las otras que están vigentes en este momento en el departamento. Sí, en Salto, por ejemplo, en nuestro departamento tenemos cerrado o clausurado todo lo vinculado con los museos, el zoológico de Salto, el Parque Arriague, que es un lugar emblemático de la ciudad de Salto, la Casa Quiroga, el Ateneo, el Teatro La Rañaga. Todas esas actividades están suspendidas al día de hoy. Después estamos haciendo cumplir estrictamente un protocolo vinculado con las actividades deportivas, exclusivamente al aire libre y sin público. Y en ese sentido, bueno, eso exige una presencia permanente del Comité Departamental de Emergencia. Al mismo tiempo también estamos controlando todo lo que son actividades de carácter social, un cumpleaños, un casamiento, un festejo. Bueno, ahí también hay un protocolo que se elaboró con el Ministerio de Salud Pública, hemos autorizado, pero con algunos requisitos. Al aire libre, un aforo que en ningún caso puede superar las 80 personas. Eso va a depender de la capacidad del lugar donde se realice esta actividad. Es de público conocimiento lo que sucedió el lunes pasado en uno de los hoteles de Termas de Arapey, donde no se cumplió el aforo, no se cumplió con estas medidas. Tuvimos que intervenir, aplicar una sanción, una clausura de 5 días,
una sanción económica de 70 unidades reajustables, sin perjuicio de la sanción económica que pueda aplicar el Ministerio de Salud Pública. Entonces, bueno, creo que... Igual, inicialmente la sanción iba a ser más larga, iban a ser unos 15 días, después se redujo a 5 por el tema de quienes ya tenían reservas. ¿En qué quedó esa situación? Y quizás ampliar un poco más para aquellos que quizás no la conocen, fue específicamente con un hotel. Sí, es el hotel, digo, vamos a aclararlo porque Arapey tiene más, porque puede dar lugar a personas que es el Hotel Arapey Termal. Habíamos pensado en su momento una sanción, una clausura de 15 días. Ahora, en ese caso, digamos que el mayor perjudicado era el turista, que en este caso no es responsable por lo que sucedió ese día 11, ese día lunes pasado de la noche. Por tanto, entendimos que... reiteramos que hubo una fiesta que se hizo interna del hotel. Lunes a la noche, una fiesta interna que no fue comunicada al Comité Departamental de Emergencia, por tanto no se pudo controlar, no se cumplieron con los protocolos. Bueno, frente a esa situación, bueno, es que se aplica la sanción. Pero me perdí la pregunta. Lo que se hizo fue reducir la sanción, que fueran solo 5 días. ¿Y qué pasa con los turistas que quedaron comprendidos en esos 5 días que va a estar clausurado? La sanción de 5 días comienza a aplicarse el miércoles que viene. Miércoles 27 a partir de la hora 0 hasta el domingo 31 a la hora 24. Son 5 jornadas. Es decir, que le damos tiempo, en este caso, al hotel para que se comunique con cada uno de los turistas que tenía reserva y bueno, y ahí verán si reagenda, si baja definitivamente la reserva, si se le devuelve el importe del adelanto que pudo haber hecho. Pero es decir, nosotros como departamento y el Uruguay depende muchísimo de una actividad como es el turista. Por tanto, no queremos trasladar de alguna manera un perjuicio mayor al turista. Aplicamos la sanción, damos tiempo al turista que pueda reagendarse y esa disminución en la cantidad de días de clausura le agregamos una sanción económica de 70 unidades que tiene que pagarse antes de que se cumpla el 5.º día de clausura. Si no se paga, bueno, no se procederá a la rehabilitación. Lima, le quería consultar respecto a lo que ha implicado el cierre de fronteras. Me aguardo un segundito porque me dicen desde el móvil que está el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en el Hospital Maciel. Le pedimos, por favor, un paréntesis porque está en una actividad donde estaba el móvil de Arriba Gente, estaba Magdalena Correa allí desde ese lugar y está por hablar el ministro. Así que nos parece importante también lo que tenga para decir, porque hay mucha avidez, obviamente, en el tema de noticias, sobre todo en el tema de vacunas. Tal vez pueda haber alguna novedad. Vamos con el móvil, con Magdalena Correa, si está pronta desde allí. Maggie, adelante. Sí, Danilo, estábamos preparando la conferencia en realidad la entrevista que va a brindar el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en el marco de lo que fue esta inauguración del servicio de resonancia magnética. Vamos a ver si el resto de los colegas están prontos. Podemos empezar la palabra del ministro Daniel Salinas. Estamos en vivo, por eso quiero aprovechar a consultarlo por el tema de las vacunas, más allá que vamos a hablar del tema del resonador. ¿Cómo viene el tema? ¿En qué situación se está? ¿Se podría empezar a vacunar en febrero? No voy a hacer anuncios respecto al tema de las vacunas porque se está trabajando en forma permanente con la comisión ad hoc de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas. Mismo en el día de ayer estuvieron trabajando hasta últimas horas, yo recibí informe a las 22 horas, así que imagínense que esto es un elemento vivo, muy dinámico, y Uruguay es un país muy serio y que no aprueba cualquier tipo de vacuna, sino aquellas que estén con mucha seguridad, que tengan todos los estudios, que nos presenten los estudios de fase 3, que incluyen miles y miles de pacientes estudiados. Uruguay ha recorrido este camino con serenidad y con firmeza, y con la convicción de hacer una correcta elección, que evidentemente, por razones de lograr una mayor inmunidad, quizás sea un mix la solución y no una vacuna exclusiva en esta oportunidad. ¿Pero por eso son las demoras o las demoras de las negociaciones? ¿Es por eso, por lo meditado o por alguna otra razón? Hay países, por ejemplo, que se prestaron para hacer pruebas antes, entonces eso hizo que tuvieran la vacuna ahora antes. ¿Uruguay no lo quiso hacer? ¿No se les ofreció esa posibilidad? A Uruguay no llegó ningún ofrecimiento en tal sentido.
Uruguay no tiene desarrollado aún, sí hay propuestas de Uruguay 21 para desarrollar en el futuro el estudio de medicamentos innovadores, pero Uruguay no tiene una tradición de estudio de pacientes en vivo aún. Es bastante polémico ese tema, y entonces realmente dependemos de lo que otros países desarrollen, de lo que se publique, de los estudios preliminares inclusive. Entonces los tiempos son los tiempos científicos, que son bastante distintos que los tiempos políticos. Los tiempos políticos surgen aquí y allá, pero de última también cuando surge algún contratiempo, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ni ser los primeros y apresurarnos, ni tampoco ser los últimos, sino hacer lo correcto, que a veces no es el camino más sencillo. Y bueno, estamos trabajando mucho, asegurando un equipo de 22 especialistas de altísimo nivel, que involucra al Ministerio de Salud Pública, a 3 facultades de la UDELAR, Facultad de Ciencias en Virología, Facultad de Química y Facultad de Medicina, y una serie de expertos del Grupo GACH. Entonces el camino que está recorriendo es un camino seguro. ¿Cuáles son los laboratorios confirmados, ministro? No le puedo decir eso. Yo creo que esa es una pregunta para Torre Ejecutiva. El ministro simplemente analiza con ese grupo asesor, que son los que saben, el ministro no sabe de esto, estudia mucho, pero no sabe, aprende, permanentemente aprende. Y la verdad es que la decisión va a ser tomada de consenso en ese grupo ad hoc. Ministro, entonces usted desmiente el trascendido de que la vacuna de Pfizer llegaría a fines de febrero. Yo no tengo ningún dato firme al respecto que permita desmentir, afirmar. No. Hasta que... yo creo que aquí hay una pieza clave que hay que comprender. El Ministerio de Salud Pública tiene un rol técnico. Y Presidencia, y Secretaría de Presidencia, y Prosecretaría de Presidencia, tiene un rol fundamental en el peso estatal, digamos, que puede poner el país para avanzar en obtener este tipo de vacunas, más allá del mecanismo COVAX. Entonces, ellos han trabajado mucho en los aspectos con los laboratorios y han trabajado mucho en aspectos de estudios jurídicos y demás. Entonces, cada uno como con su segmentación de responsabilidad. Nosotros en lo técnico y ellos en su aspecto de poder poner un peso institucional como presidencia y como secretaría de la presidencia. Unas cuantas vacunas por lo menos quedaron preseleccionadas, se habla de unas 4 vacunas, entre ellas ahí la de Pfizer, pero por lo menos son esas 4 que se han manejado. Repito, no quiero adelantar nada por más filtraciones que haya o pretensión de filtraciones. Hay vacunas que tienen aprobación de agencias importantes como la FDA, como la Agencia Europea, algunas que tienen aprobación por alguna agencia regional o local, como Anvisa, ANMAT o mismo la Agencia de Chile, que son garantías adicionales, pero no quita que los técnicos uruguayos tengan que hacer el estudio de fase 3, que es la clave. El estudio de fase 3 son miles y miles de pacientes, en donde se estudia cuáles son los efectos de grado 1, leves, cuáles son los efectos de grado 2, moderado, cuáles son los efectos adversos de tipo 3, que son los severos. Eso se compara, el grupo de inmunizados, contra otra rama, que se llama rama placebo, en la cual no reciben una vacuna, y se ve si hay una igualdad o si hay una diferencia que sea lo que se llama estadísticamente significativa. Entonces, en ese plano es que trabaja el grupo científico, ¿me entienden? Entonces es muy importante no apresurarse, porque de pronto hay laboratorios que avanzan en un determinado tipo de información que es incompleta. Entonces tenemos que pedir que remitan más información. Pero más allá de eso, se puso un plazo el gobierno para traer inminentemente la vacuna y la llegada a nuestro país. El plazo va a ser el más rápido pero seguro posible. No hay un plazo definido estricto porque, lo dije recién, los tiempos científicos están primero que los políticos y la seguridad de la población está primero que las prisas por quién gana una carrera y tiene 800 vacunas o 1000 vacunas, 2000 vacunas. ¿Los países que ya están vacunados son muy arriesgados con su criterio?
no puedo afirmar eso, que usted lo afirma por su cuenta y riesgo. Simplemente nosotros recorremos un camino. Nosotros recorremos acá se sigue analizando. Países como Inglaterra, bueno, en Europa ni que hablar un montón, pero los vecinos, Brasil. Sí, es cierto, y tiene sus agencias, que Uruguay recién se aprobó este año, la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que va a ir en el presupuesto. No, usted habla de demora, y yo no creo que haya demora, porque usted tiene que ver que hay 7.000 millones de personas en el mundo, y de esas 7.000 millones de personas en el mundo, ¿cuántos millones de personas han sido vacunadas? Le pregunto, digo, no sé, ¿el 0,01? ¿El 0,05%? ¿Eso es una demora? La demora es que haya seguridad para la gente. La gente cuando se dé la vacuna quiere estar segura de que está recibiendo un producto bueno, de calidad, eficaz y que sea accesible para toda la población. Ministro, quiero hacerle otro tipo de consulta. Esa demora lo que está es el temor de la gente de que, no, bueno, a veces en esa espera está el temor de la gente de que no llegue la vacuna en tiempo y forma. Va a llegar. Ministro, Va a llegar, la vacuna va a llegar. Le puedo cambiar de tema. Las últimas horas el GACH se reunió, está preocupado por la movilidad en Montevideo. ¿Usted coincide? ¿Hay que ir a una menor movilidad o mayor restricción en la movilidad? Nosotros nos reunimos 3 veces, 2 veces en diciembre y una vez en enero, y tenemos un permanente contacto con Presidencia y con el Consejo de Ministros, y el GACH asesora directamente al señor Presidente y puntualmente al señor Ministro cuando así lo requiere. Es una opinión, no sé si es una opinión monolítica del GACH, así que supongo que como ayer se reunieron, quizás haya habido algún avance, que quizás no estuvieron reunidos conmigo, así que no quiero opinar porque lo hice la opinión dentro del ámbito del Consejo de Ministros, que es un ambiente reservado, de donde el gobierno sale con una posición única. Lo cierto es que los últimos 7 días móviles han sido, hemos tenido unos resultados que no son buenos, pero son aceptables con respecto a los últimos 7 días móviles, tanto en las tasas de nuevos casos como en las positividades, así que digamos, la ocupación de CTI está estable, la cantidad de camas libres está estable, la cantidad de camas ocupadas por COVID está estable. Entonces estamos haciendo todo lo necesario. Vamos a tener una reunión ahora con la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva y creamos una mesa coordinadora para el manejo de camas de uso crítico, y que va a permitir una coordinación y una centralización desde el Ministerio de Salud Pública para asegurar a todos los uruguayos tener la asistencia debida para el caso que fuera necesario. ¿Le preocupa el impacto de la gente cuando llegue de veranear? Porque hemos visto en estos días en las aglomeraciones, cuando usted ve esas imágenes, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza? ¿Qué piensa? Que el uruguayo es indomable, eso es lo que me pasa por la cabeza. Tenemos todos los datos, tenemos todos los elementos de juicio, se han hecho todas las medidas de disuasión posibles, pero hay que poner un poquitito más de aquella solidaridad que se mostró en marzo, abril y mayo para resistir este tiempo hasta la llegada de la vacuna, que va a llegar. ¿Y cómo imagina la vuelta a clases? Porque va a implicar, como dicen los técnicos, una gran movilidad. Y la imagino con una presencialidad completa. ¿Sí? Sí. Y por ejemplo, a nivel de la Universidad de la República se está planteando clases que sean virtuales. Seguir con esa modalidad también. Hay que preguntarle a Arim. Ministro, ¿podría comunicar una comunicación dura respecto a las anteriores, por ejemplo, de quedarse en casa? ¿Se está evaluando eso en ese sentido? Yo no soy publicista, Agata soy médico y trato de hacer lo mejor posible. Trabajo todo el tiempo para el país, a diario, horas y horas, sin fines de semana, sin vacaciones. Estoy contento de hacerlo, de dar este servicio. Pero ese es un tema muy específico, la comunicación y la publicidad, que no es mi especialidad como para yo decir si es bueno, es malo, si es el camino o el otro. Dejo ese tema para los que son especialistas en esto y para los periodistas mismos que saben cómo evaluar este tipo de instancias, ¿verdad? Ministro, ¿qué opina de la iniciativa de Botana de eliminar la tolerancia cero para los conductores respecto al alcohol?
Usted sabe que me llama la atención que surge ese tema ahora. No he tenido tiempo de estudiarla. En principio... Usted dijo que una cosa que se habló en la campaña, que no es para sorprenderse porque lo vinieron hablando en campaña. Sí, usted sabe que yo venía a hablar de la importancia de tener un resonador acá en el CUDIN, ¿no? Que va a ser casi 8.000 resonancias por año, que va a implementar, generar... No era una demora, íbamos a hablar de eso, pero se me ocurrió preguntarle antes por lo otro. Bueno, y a mí se me ocurrió responderle así. Bueno. Entonces, la seguimos como queremos. Bueno, entonces, ¿qué importancia tiene el resonador? Y después me cuenta qué opina de lo otro. Sí, no, ahora le voy a responder de lo otro. Bueno. Quiere hacer lo contrario a lo que le pide. Y, bueno, o sugiere. Depende, ¿no? Depende del ánimo y de cómo se va generando, ¿no es cierto? Me encanta, sí. Bueno... A mí, si me lo pregunta como médico, yo diría no innovar. Después pasaremos a la etapa de análisis con información más certera. Primera opinión, no innovar. Pero eso no significa... Tolerancia cero. Dije no innovar es no innovar. Ahora, después habrá que ver cuáles son los argumentos que se tienen en cuenta, cuál es la legislación comparada mundial, etcétera, 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 etcétera. O sea, una cosa es el médico y una cosa es el político. Un poco lo que hablaba antes también. Algunas decisiones refieren a la salud y otras son decisiones políticas. Sí, como todo en la vida requiere un equilibrio, ¿no? Requiere un equilibrio. ¿El 0,3 sería un equilibrio? No, me refiero al equilibrio entre los deseos de hacer lo mejor y los deseos y el poder hacer lo posible. Ese juego es lo que me estoy refiriendo. Pero me reitero la contestación previa. Respecto al CUDIN, es muy importante porque esa es la razón por la cual estamos acá. El CUDIN instaló un resonador de 1,5 Teslas y se puso en funcionamiento ya este lunes y tiene una capacidad operativa, es un acuerdo del Ministerio de Salud Pública con el CUDIN. Yo integro con el doctor Alonso, presidente del CUDIN, la Comisión Honoraria Administradora, y con ACE, ese acuerdo tripartito que tiene 3 patas, hace que los recursos, tanto técnicos como de recursos humanos, sean de altísima calificación y que estén instalados en este hospital señero, que es el Hospital Maciel, que es un hospital de primera dentro de lo que es el eje asistencial público, y dentro de ellos, dentro de ACE, es un hospital de absoluta relevancia, y tener un resonador en la puerta de emergencia resolviendo temas graves es muy importante. Y lo mismo permite la coordinación de todos los pacientes del interior. Imagínense un volumen de 8.000 estudios por año. El ahorro que le significa al Estado que ACE pueda hacerlo en convenio con el CUDIN, y yo creo que eso también al CUDIN lo fortalece desde el punto de vista de su manejo institucional, porque normalmente le tenía que pedir dinero al Ministerio de Economía y Finanzas para cerrar y equilibrar su balance. De esta manera, y con la venta de servicios, el CUDIN logra un nivel de estabilidad que no es menor, porque al final es el bolsillo del contribuyente que también se está protegiendo. ¿Cuánto fue la inversión y cuánto es el ahorro que se tendría por año, ministro, con este resonador? Bueno, el entorno, eso es un tema que realmente los precios están en el convenio, pero implica un ahorro muy importante. Quizás Cipriani le pueda decir exactamente cuál es el punto pero es un ahorro enorme, porque el precio por región y por regiones disminuye mucho de lo que es el mercado privado, y a su vez también hay un diferencial para estudios que sean urgentes. Y también permite organizar las resonancias en pacientes que vienen de interior, que vengan en un solo vehículo, trasladados en una van, entonces vienen todos juntos y vienen inclusive con una atención de snacks, de café, de yo qué sé cuánto, de tal manera que sea no solamente un estudio, sino que también tengan un acompañamiento en tal sentido, y las instalaciones están impecables, ¿no? Realmente es una maravilla, una maravilla. Bueno, ahí estaba una larga entrevista que estaba dando entonces el ministro Daniel Salinas, hablando del tema de la vacuna en el inicio, el tema de la movilidad, muchas respuestas que dio el ministro, además de lo que fue la inauguración ahora allí en el CUDIM. Gracias al intendente de Salto, Andrés Lima, por este paréntesis que le pedimos para escuchar al ministro. Y entre otras cosas se hablaba de la reducción de la movilidad, lo respondía recién el ministro. Hay coincidencia en la necesidad de tratar de mitigar todo lo que se pueda el tema de movilidad
Le quiero preguntar, porque obviamente las medidas fueron importantes que se anunció allá por mediados de diciembre por parte del gobierno, entre otras el tema cierre de fronteras. ¿Cómo impactó eso en Salto, que tienen, o sea, un trasiego natural con Argentina? Fue importante y es una medida importante. Estuve reunido con el centro comercial ya en 2 oportunidades, noviembre y diciembre, y lo que nos transmitían es que hubo un incremento del orden del 35%, un aumento del 35% en el volumen de venta que ha tenido el comercio local. Eso, naturalmente, que es una buena noticia porque significa de que el comercio o el mercado local ha tenido un crecimiento. Ahora, también una preocupación. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Qué va a pasar el día que se levante el cierre de fronteras? Que por ahora es el 31 de enero. No se sabe si se prorroga o no, pero digo, por eso ese horizonte está. Es una preocupación que en realidad tenemos todas las intendencias y todos los departamentos del litoral uruguayo con Argentina. Ya padecimos en algún momento esta situación, pero creo que ahora va a ser peor porque la diferencia de cambio es aún mayor. Claro. Y si uno, por ejemplo, compara el precio de los combustibles en nuestro país, tomando en cuenta que a partir del 1 de febrero ya no corre más el 24%, y lo compara con el precio de los combustibles en la ciudad de Concordia frente a Salto, estamos hablando 3 veces menos. Entonces, eso va a tener un impacto muy fuerte. Y quien cruza Concordia por combustible y hace alguna compra. Entonces, bueno, es algo que va a generar impacto. Se están pensando medidas en ese orden. Y la intención nuestra, por lo menos, es plantearle esta preocupación al presidente de la República para que se analice en dentro del marco de la pandemia que genera una situación sanitaria, pero que también tiene consecuencias económicas negativas. Dentro de ese contexto tenemos la diferencia de cambio con Argentina y es algo que lo conversaba con el intendente de Paysandú, con el intendente de Río Negro. Bueno, tenemos la misma preocupación. Ya que estamos hablando del impacto económico, me gustaría que también hablara sobre el turismo, qué es lo que está pasando con estas medidas. Lo hablábamos un poco fuera de cámaras, pero con el tema de los aforos, obviamente su departamento tiene una tradición turística muy grande, muy importante en nivel nacional, pero también regional. ¿Cómo le está yendo? Por suerte, el sistema de aforos ha tenido una buena aceptación, nos ha permitido trabajar muy bien. Termas de Daymán está trabajando con un aforo de 600 turistas por día. No se supera, no hay más de 600 turistas o no se permite el ingreso de más de 600 turistas. Y bueno, el último informe que tenemos es que en el caso de Daymán tenemos un promedio de 530 turistas por día en el último mes. Eso sin duda de que es bueno, eso genera un goteo permanente. Es cierto que antes de la pandemia había meses en donde el promedio de ventas, sobre todo un fin de semana en Daymán, eran 3.000 entradas. Pero también era cierto que había meses del año que eran muy flojos. Bueno, con esta medida de trabajar con el sistema de aforo, tenemos un goteo permanente, entre 500 y 600 turistas todos los días, y eso le da un margen de trabajo a todo lo que es el sistema hotelero que funciona alrededor de Daymán. Y en el caso de Arapey, estamos trabajando con la mitad de los alojamientos y además hay que tener reserva para ingresar a Arapey. Eso nos ha permitido trabajar, como decía, tener una buena respuesta, un turismo seguro, eso también lo quería recalcar. El turismo termal es un turismo seguro. Desde el mes de junio del año pasado, cuando se procedió a la reapertura de los centros termales, no hemos tenido un solo caso positivo. La doctora Karina Rando, coordinadora del Ministerio de Salud Pública, en su última presencia en Salto decía o daba la tranquilidad de que el agua termal no contagia el coronavirus. Entonces todo eso fortalece la propuesta de Destino Termas. Y bueno, lo que le planteamos es a aquel uruguayo que quiere tomarse unos días, ir a Salto. Antes de que se nos vaya la entrevista y antes de cerrarla, le quiero preguntar al vicepresidente del Congreso de Intendentes, ¿no se le fue la mano con el aforo de las patentes, con el aumento de patentes? En realidad... Esta queja la habrá recibido. Sí. Ahora, hay un dato importante. Sí. El pago de patente y la recabación de patente en este 2021 ha sido mejor que la del año 2020.
un dato importante, un dato llamativo. Un dato raro, sí, ¿no? Digo, porque uno sobre todo podría tender a pensar que la gente va a pagar menos la patente, ¿no? Sí, pero ocurrió todo lo contrario. Es decir, hubo un incremento importante en todas las intendencias. Y lo otro es que uno de los motivos del Congreso de Intendentes en la jornada de hoy es analizar la patente. Así que, bueno, no descartamos ninguna posibilidad. ¿Analizar la patente? O sea, ¿puede haber algún tipo de medida? Yo creo que hay algunas propuestas. Hay algunas intendencias que están planteando cuestiones Pero ahora el pescado vinculadas. ya está vendido, Lima. Ya se pagó. Mucha gente ya pagó. Ayer fue el último día, pagó todo el año. Sí, pero creo que eso no impide que el Congreso, si así lo entiende, pueda tomar alguna medida. O sea, que no descarta que se pueda... Lo que sí está claro que tiene que ser por consenso. Así funciona el Congreso de Intendentes. Hoy el Congreso está convocado fundamentalmente para analizar lo que fue el pago de la patente y, bueno, a futuro, cómo seguimos con la patente, con la contribución y otros temas vinculados con la pandemia. Ya nos tenemos que despedir, pero ¿tienen diferenciado qué porcentaje pagó todo el año y cuántos se supeditaron a las cuotas? Porque eso también puede hacer evidencia de justamente de ese cambio en el precio, que más hayan optado por hacerlo en cuotas. En el caso, yo manejo el salto la información del departamento de Salto. Estamos hablando de que el incremento en nuestro departamento rondó cerca del 15%. Entonces, bueno, eso es un buen dato. También, ¿no? Digo, sorprendió a todos, pero lo cierto es que el pago de patente en este 2021 fue mejor. Pero a futuro yo no descartaría ninguna medida. Muy bien. Lima, gracias por estos minutos, por este tiempo. Y bueno, tendremos oportunidad seguramente de seguir conversando. Luego de la reunión con el presidente de la República, luego de lo que sea, lo que decida o determine o analice el Congreso de Intendentes. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente.